Siempre dentro de la liturgia de la palabra de Dios hay una expresión cuando se entona el aleluya, está tomada de Juan 14:23. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Cuando uno ama de verdad a Dios, guarda la palabra de Dios. Pero no la palabra de Dios que yo entiendo como yo quiero entenderla, porque hay gentes que cogen los textos bíblicos a su aire, como ellos dan a entender. No, es la palabra de Dios al desnudo, en su radicalidad, en toda su fuerza evangelizadora. Creo que esto es algo que tenemos que pedirle al Señor en este día. Que guardemos la palabra para que Él venga a nosotros. La palabra de Dios nos salvará, pero la palabra de Dios auténtica, no la palabra de cualquier oportunista que coge una cita de la Biblia, coge otra, tal, y va dando una interpretación que no responde a la realidad. El demonio actúa a veces en el corazón, diríamos, de estos fieles. Y hoy esta palabra de Dios, en primer lugar, nos pone en la reflexión tan profunda en el libro del Génesis 6, capítulo 6. Y entonces dice que al ver el Señor Dios la maldad del hombre y que esta maldad crecía sobre la tierra y que todos los pensamientos de su corazón tienden siempre y únicamente al mal. Esta reflexión primera es para tomar conciencia si vivimos en la bondad de Dios o en la maldad de Dios. Si nuestros pensamientos están enfocados todos ellos al corazón del Señor. Entonces la actitud del Señor se arrepiente de haber creado y hay toda una escenificación que no es un cuento. El arca de la alianza, el diluvio, Noé, es para indicar cómo el Señor, Dios, está siempre para salvar al hombre, para volver al hombre a la vida, al agua de la resurrección. Y creo que esta es la realidad de este texto del arca de la alianza, del diluvio. No es que lloviese siempre de arriba, porque Dios separó las aguas de arriba y de abajo cuanto a la creación. Este texto del libro del Génesis nos tiene que poner siempre en una sintonía de arrepentimiento. Ver cómo el mal va a lo suyo, no tiene enmienda. Solamente el pecado, el mal, se puede lograr y atacar con el privilegio de la gracia de Dios. Y el mal nos lleva al pecado. A la luz de este texto, pidamos al Señor, Dios nuestro, que procuremos estar dentro de ese arca de Noé, salvarnos de una realidad de este mundo que vive en esta tesitura de la maldad y que creo que el mal se establece, se consolida en el hombre, en la historia de la humanidad. Se siente cómodo en este mundo y en el hombre. Y el mal no se combate con rezos y empato, con yo cometo el mal, yo rezo y empato, no. El mal solamente, con la gracia de Dios, una gracia especial para destruir este mal y para hacernos hombres y mujeres nuevos, hombres y mujeres a imagen como nos hizo el Señor y semejanza de Dios. Pidamos hoy, pues,
En este texto del libro del Génesis, que seamos capaces de afrontar esta realidad de la vida, pero que Dios no puede estar contento con nosotros. Lo decimos a veces en esas conversaciones normales. Dios tiene que estar enfadado con este mundo, decimos, tal como está el mundo. Dios tiene que estar enfadado con esta estructura político-social del mundo. Dios tiene que estar enfadado con esta iglesia, todos nosotros. Pastores y no pastores, todos formamos una asamblea del pueblo de Dios y Dios tiene que estar enfadado porque el mal se está cebando, se está estableciendo en este mundo y en el corazón de tantos hombres y mujeres. Porque tal vez a veces queremos hacer como un despiste de la vida. Hombre, no es tanto pecado. ¿Cómo el mal no se va a establecer en el mundo con los millones de personas que mueren por el aborto? El hambre que invade el mundo de hoy, las guerras. Caín y Abel es un reflejo de lo que está pasando en el mundo. Por eso, cuando dice el texto que Dios le pesó haber hecho al hombre, no se puede entender así. Dios le pesa que el hombre no responda a la gracia para la cual Él le creó, porque Dios todo lo que creó era bueno. Pidamos pues hoy al Señor que el mal, el pecado, nos asiente en nuestra vida, en este lugar de gravedad. Corremos este riesgo también de que el pecado, una desviación de la figura de la Virgen en este lugar, nos lleve totalmente a la destrucción de un corazón de hijos hacia una madre. Por eso es importante que en este lugar, por ejemplo, intentemos pedirle al Señor que el pecado no se cebe en este lugar y pedirle que esas palabras que hemos escuchado antes sean palabras que nos inviten a guardar la palabra. La palabra de la vida es la palabra de Dios. Y María es la palabra viva de Dios, porque María es el Evangelio vivo de Cristo. El Evangelio que hemos proclamado, los discípulos no entienden lo que Jesús les quiere decir. En esa hace referencia a la multiplicación de los panes y de los peces para aquellas muchedumbres que caminaban por el desierto a escucharla a Él. Y cuando dices estas palabras, estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Tenemos que evitar que nosotros que somos el pan de Cristo en la Eucaristía, nos transformamos en otro Cristo, la levadura de los fariseos. Recibir al Señor con una levadura de soberbia, de apariencia, y la levadura tiene que ser los panes ácimos de la sinceridad y de la verdad. Y también con la levadura de Herodes. Herodes es un hombre malo que intenta congratular a todos, no le importa su conciencia. Y muchas veces también en la vida nosotros queremos bailar a todos los sones y no nos importa la condenación o salvación. Por esto, hermanos, yo os animo y me animo a mí mismo a que las palabras del Señor las entendamos y las vivamos, que estemos atentos, que evitemos la levadura, que es lo que fermenta el pan de los fariseos, es decir, que no nos dejemos contaminar por esa estructura farisaica y también que no nos dejemos sobornar por aquellos que nos halagan los oídos, tanto en un plano religioso como en un plano político. De pie.